for those who are worn, with nothing to bring but empty hands, for those who are weak. Qué gusto compartir noticias saludables con todos ustedes. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a todos los enfermos, a las personas que están enfermas. Quiero traerles una palabra de esperanza. La medicina homeopática ofrece solución o gran ayuda a prácticamente todos los padecimientos. A todos los médicos también les doy la bienvenida. Les invito a estudiar la homeopatía en profundidad, ponerla a prueba y ver sus resultados. Estoy seguro que no serán decepcionados. Y también a todos aquellos que nos siguen a través de estos videos por una u otra razón, muchas gracias. For those who are weak, for those who can't find the strength to stand. Estamos comenzando una serie de videos acerca de la historia de la medicina homeopática. Queremos comenzar con la historia de el fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann. De ninguna manera queremos exaltar al hombre, de ninguna manera queremos levantar un culto a hombre alguno. Lo que queremos es estudiar la vida de Cristiano Samuel Federico Hahnemann en relación a su obra. Esto es, estoy seguro de que te sorprenderás y aprenderás muchísimo al estudiar la vida de este hombre, ya que manifiesta virtudes, manifiesta fe, manifiesta esperanza, manifiesta también amor sobre todo. Comenzaremos primero por los antecedentes y el contexto de su vida, los antecedentes históricos. Cristiano Samuel Federico Hahnemann Spies es el fundador de la medicina homeopática y sin lugar a dudas es la figura que más brilla en la historia de la medicina como reformador de la misma y uno de los hombres que definitivamente han hecho gran bien a la humanidad, han sido benefactores de la humanidad. Hahnemann era un hombre dotado de grandes talentos y capacidades, que supo que le tocó vivir y enfrentar obstáculos, grandes obstáculos, vivió guerras, vivió pobreza, vivió persecución, circunstancias a las cuales tuvo que enfrentar, pero si algo tenía un punto a su favor, es que a todo esto lo supo enfrentar con un ingrediente muy particular que era el amor. Y el amor encontrado en una persona, esa persona sobre quien depositó su fe y esperanza, la persona de Jesucristo. Como antecedentes históricos remotos, tenemos que a partir del siglo XVI se dieron cambios muy importantes, se pusieron las bases del llamado modernismo, de la revolución científica, toda una era de exploración y de descubrimiento comenzó. Tenemos como ejemplos, Galileo retoma a Copérnico y presenta pruebas de que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino precisamente el Sol. Newton proclama la ley universal de gravedad en 1687 y surgen nuevas filosofías también, el empirismo, el racionalismo. Francis Bacon levantó la lógica, el razonamiento y los experimentos con su método inductivo empírico científico. Juan Locke, su famosa frase de que el ser humano nace tabla rasa, aunque creía en un Dios creador cercano a la concepción calvinista del gran relojero. Y esto revolucionó la forma de pensar, su propuesta. René Descartes propuso su método deductivo, donde las leyes naturales y su razonamiento llegaban a la conclusión de un deísmo, es decir, una religión de la razón. Explicándolo, él decía que llegaba a la existencia, a la conclusión de la existencia de un creador por medio del razonamiento. En el siglo XVI, Martín Lutero, por primera vez presenta la Biblia
específicamente el Nuevo Testamento al pueblo alemán en su propio idioma, rompiendo así ataduras religiosas y dando paso a la libertad de la sola Biblia, la sola fe y solo Cristo. El justo por la fe vivirá marcó el devenir de Alemania y Europa e inició la reforma de la vida espiritual, empapando de la palabra divina a los pueblos sajones. Ahora, Europa estaba dividida entre católicos y protestantes. Se presentó la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648, donde trataron de eliminarse unos a otros. Alemania llegó a la ruina. La guerra terminó sin ningún ganador, firmando un tratado de paz. En el siglo XVII y XVIII vino un nuevo movimiento de avivamiento que, a través de un hombre llamado Felipe Jacobo Spener, trajo nueva vida al luteranismo. Este avivamiento comenzó en Leipzig y fue tan influyente que llegó a inspirar al mismo Juan Wesley, quien por cierto fue contemporáneo de Hahnemann. Y esto trajo gran impacto social, como por ejemplo la abolición de la esclavitud en Inglaterra en 1807 de mano de William Wilberforce. En 1807. Otros antecedentes históricos importantes también es en 1776 la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1781 en el pensamiento de Immanuel Kant publica la Crítica de la Pura Razón y en 1789 se dio la Revolución Francesa. Por supuesto que entendemos que faltan mencionar muchísimos hechos históricos, pero estos los seleccionamos considerando que son dignos de mencionar en este lugar por la influencia que tuvieron en toda Europa, en Alemania por supuesto, o Sajonia, y por lo tanto en la vida de Hahnemann, pues formaron parte del entorno físico, político, cultural y de conocimiento, así como espiritual, en la vida de este sabio. Muchos de sus biógrafos se asombraron al estudiar la vida de este hombre. Por ejemplo, Roger Larnaudi tituló su biografía La vida sobrehumana de Samuel Hahnemann, dando a entender que su vida fue extraordinaria. Y así lo creemos. Sin lugar a dudas, este distinguido hombre se hizo famoso hasta nuestros días, no por sus virtudes, las cuales tenía, sino por una gran hazaña. Esta fue la de estructurar la medicina, ni más ni menos. Y es precisamente la medicina homeopática todo un método médico completo, una verdadera reforma de la medicina que retoma y reconoce siempre el mérito y dignidad de un gran número de médicos y también de no médicos que aportaron descubrimientos importantes para el desarrollo de las ciencias auxiliares de la medicina. Hahnemann nunca rechazó o despreció un conocimiento, más bien los integró. Incluso conocimientos de médicos de la antigüedad clásica como Hipócrates, Galeno, Paracelso y otros más actuales como Van Helmont y Stahl para integrar la homeopatía en una época entre la Ilustración y el Romanticismo. Mencionemos algunos ejemplos. En la química, Lavoisier, considerado el padre de la química, tuvo contacto personal y de intercambio de conocimientos con Hahnemann. En la anatomía, Andrés Vesalio en 1543 había dado gran impulso al publicar su libro De Humanis Corporis Fabrica. En 1628 William Harvey explicó el sistema circulatorio y la estructura del corazón. 1796 Edward Jenner estaba desarrollando sus estudios sobre la vacuna. Humphrey Davy en 1800 publicó las propiedades anestésicas del óxido nitroso y en 1842 Crawford Long llevó a cabo la primera intervención quirúrgica con anestesia. 1816 René Laennec inventó el estetoscopio. 1839 Rudolf Virchow publicó la teoría celular. Una de las influencias muy importantes para Hahnemann fue la llamada antigua escuela vienesa, que era una escuela de clínica, una escuela de semiología principalmente. Su fundador Gerhard van Swieten, 1700 a 1772, reorganizó toda la vida médica austriaca hasta llevarla a una de las cumbres más altas de la medicina europea, y es precisamente en este lugar donde Hahnemann estudia clínica. Pero no es en los conocimientos de las ciencias accesorias a la medicina donde la homeopatía se diferencia, sino en la práctica médica. En la forma de poner en práctica estos conocimientos es precisamente donde Hahnemann hace una crítica médica
y una autocrítica para posteriormente hacer una propuesta totalmente nueva y alejada completamente de la alopatía. Medicina dominante caracterizada por un mecanicismo, organicismo y empirismo. Contraria contraris es la forma en que aquellos médicos daban tratamientos en contradicción con la naturaleza del enfermo, un sistema contrario, antagonista y derivativo. Algunas características de la alopatía dadas por Hahnemann en la introducción al Organon y en sus enfermedades crónicas son las siguientes. Primero, que es un modo muy imperfecto de tratar las enfermedades. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace es acrecentar los sufrimientos del enfermo. Se caracteriza por utilizar mezclas, por mezclar drogas generalmente violentas, empleadas en grandes dosis, lo cual le hace muy peligroso. ¿Por qué? Porque las elevadas dosis y estas mezclas desagradables comprometen la vida en las enfermedades. Las mezclas de por sí, los experimentos no son hechos con las mezclas de medicamentos. Y de alguna manera el no experimentarlos así y por supuesto no experimentar en el hombre sano hace que el modo de actuar sea desconocido. La medicina alopática también se caracterizaba y se caracteriza por un materialismo. Es decir, si se pretende eliminar la causa material, una tumoración, un pólipo, y al eliminarlo se cree que se está curando directamente las enfermedades. De alguna manera también sus procedimientos son agresivos, que buscan provocar vómito, eliminar el contenido del estómago, provocar secreciones de las mucosas, especialmente de la nariz, expulsar con sustancias parásitos, también provocar sudoración o provocar salivación, o solamente quitar el dolor como un sintomático en contra del dolor, un estupefaciente. Y para ello estos procedimientos contrarios, ¿cuáles pueden ser? De todo tipo. Pueden ser lavados, fricciones, fomentos, fumigaciones, producir vejigas en la piel, exutorios, cauterios para quemar, lo cual en particular al día de hoy se sigue haciendo. Se siguen quemando úlceras, por ejemplo, del cuello de la matriz. Pero también se utilizaban purgantes, lo cual se utiliza el día de hoy, sanguijuelas para hacer sangrías también, lo cual al día de hoy también se llega a realizar en el tratamiento de la policitemia vera, se siguen haciendo sangrías. Utiliza también la alopatía excitantes, fortificantes, sustancias o tónicos o incluso afrodisíacos, lo cual no nos suena diferente. Al día de hoy se sigue utilizando, llamémosle Viagra, pero es un tonificante, un fortificante, el mismo sistema. Cambió el medicamento, pero no cambia el principio con el cual se utiliza. Y uno de los principales sustancias que se utilizaban en el tiempo de Hahnemann, como es el mercurio, este metal, el mercurio, se sigue utilizando al día de hoy en algunas de las vacunas. Dice Hahnemann: tiempo era ya de que la sabiduría del divino creador y conservador de los hombres pusiese fin a estas abominaciones y que hiciera aparecer una medicina inversa, que en lugar de agotar los humores y las fuerzas por medio de vomitivos, purgas, baños calientes, sudoríficos o cialagogos, de derramar a torrentes la sangre indispensable a la vida, de atormentar con medios dolorosos, de añadir sin cesar nuevas enfermedades a las antiguas y de hacer estas últimas incurables por el uso prolongado de medicamentos heroicos desconocidos en su acción, en una palabra, de poner el tiro de bueyes detrás del arado y de facilitar sin piedad ancho campo a la muerte, economice todo lo posible las fuerzas de los enfermos y les conduzca con tanta suavidad como prontitud a una curación duradera, con el socorro de un corto número de agentes simples, perfectamente conocidos, bien elegidos, administrados a dosis fraccionadas, conforme a la única ley terapéutica de la naturaleza, similia similibus curantur. Era ya tiempo de que se descubriese la homeopatía. Que tocas mi alma hoy, has sanado la cicatriz que mi invierno dejó y me has mostrado una primavera con olor a felicidad.
felicidad.